Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos el tema 23 del curso sobre el apóstol San Pablo que venimos arrastrando a lo largo de todo el año. Hoy vamos a hablar de la justificación, ¿no? Este tema que de alguna manera ya lo hemos empezado a ver, o lo vimos prácticamente, cuando hablábamos hace dos o tres temas de la parte doctrinal de la carta de San Pablo. Pero el tema es importante y merece la pena que le dediquemos un espacio en sí mismo. El tema de la justificación según San Pablo, a primera vista cualquiera diría que eso no le interesa a nadie, ni puede interesar, porque parece que trata de algo raro, ¿no? De algo rarito que no... Todo lo más, bueno, sí, hay una curiosidad erudita. El más listo ya sabe que esto tuvo importancia, mucha importancia en el siglo XVI, cuando Lutero pues emprendió lo que él llamaba la reforma, ¿no? Y se enfrentó con este tema con mucha fuerza. Pero bueno, son cosas del siglo XVII o XVI. ¿Y hoy qué? Eh, si le sacáramos el tema a cualquiera en la calle, se extrañaría hasta de la palabra usada de forma absoluta, ya que siempre se suele hablar de justificarse de algo en concreto. Eh, Justificación de esto, justificación de lo otro, ¿no? Justificación de un tema, justificación de un viaje, justificación de, una, de un gasto, ¿no? Pero la justificación, ¿de qué? ¿No? Nos quedamos así, ¿no? Si explicáramos a alguien que el tema divide a católicos y a protestantes e intentamos implicarlo en nuestro discurso o reflexión, tal vez nos dijera lo que dijo Galión cuando le llevaron a San Pablo al tribunal allá en Corinto hacia el año 50. Él dijo, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia, pero si discutís de palabras, de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez de estos asuntos. Por eso nos podría decir algún oyente, mira, si me vas a tratar de cosas raras, de teología, pues que las vean los teólogos y ya está. Por otra parte, la dificultad del tema hablan las grandes polémicas que en torno a él ha habido en toda la historia. Contrasta el desinterés actual con la efervescencia que este tema ha producido en la historia de la Iglesia ya de casi desde San Agustín y desde, bueno, desde San Pablo por supuesto, pero desde San Agustín luego en la teología y sobre todo la gran efervescencia que hubo con él desde el siglo XVI pues hasta metió el siglo XIX o XX, ¿no? Luego ya pues parece como que es algo que se ha quedado más, un poco más desplazado. Eh, ¿Cuáles son esas grandes dificultades? Pues mirar, los judaizantes, es decir, los cristianos que provenían del judaísmo, o los que querían de alguna manera mantener el judaísmo, no veían en el hombre más justicia que la que se consigue uno mismo cumpliendo en concreto para ellos la ley de Moisés. El hombre solo es justo si cumple, decían los judaizantes, la ley de Moisés. Esa es la justificación. Justificarse es actuar de acuerdo con la ley. En tiempos de San Agustín,
eh, surgió un movimiento muy peligroso y que siempre ha estado presente en el modo de entender las cosas de muchos cristianos. Y fue el movimiento pelagiano. Pelagio, ¿qué decía? Pelagio decía que uno consigue la salvación, consigue la gracia de Dios, consigue la justificación portándose bien. Si yo me porto bien, estoy haciendo lo que Dios quiere, pues estoy justificado. No tengo, no tengo nada que pedir, nada que ofrecer más. Yo me porto bien, Dios se porta bien conmigo y ya está. La gracia se consigue haciendo obras buenas. Eh, San Agustín se dio cuenta de que eso era contrario al Evangelio y tuvo que recordar que en el orden de la salvación todo es regalo gratuito de Dios. La salvación no la conseguimos nosotros. No me salvo yo a mí mismo. No se salva nadie a sí mismo. La salvación es siempre puro regalo de Dios. Como los protestantes exageraron el tema, como ahora después veremos, pues la reacción de la Iglesia Católica fue muy fuerte y estuvimos, o muchas veces tenemos que bordear el pelagianismo con mucho cuidado, ¿no? De hecho, Lutero acusó a la Iglesia de haber caído en el pelagianismo, ¿eh? Y estar predicando que el hombre se salva por sus propios méritos, por sus propias buenas acciones, por portarse bien. Los protestantes, ya digo, acusaron de eso a los católicos. El hombre es justificado por sí mismo, decían, que decíamos nosotros los católicos, pero no. Ellos insistían muchísimo en que el hombre es justificado por Dios y eh, sin embargo, queda sin embargo en sí mismo, eh, queda pecador, pero queda cubierto por la gracia de Cristo que lo salva. Ahora veremos después eso más bien. Luego, después del protestantismo, ya en el campo católico otra vez, volvió a aparecer otro movimiento muy cercano al protestantismo y porque también tenía base agustiniana. Los jansenistas, que dependían de un escritor que se llamaba Jansenio, que por cierto, mientras que vivió, no fue condenada a su doctrina, pero después de su muerte, cuando se empezó a difundir, sí se vio que era una doctrina que tenía bastante peligro y que había que tener cuidado con ella. Bueno, los jansenistas volvieron a posiciones muy próximas a los protestantes. Y hubo por todo este tema anatemas, excomuniones, persecuciones, inquisición, hasta guerra, ruptura en la iglesia, desprecios mutuos. Y es que, como decíamos ya al principio, es un tema complicado y enrevesado. Se cruzan y se enredan dos preguntas distintas. ¿Qué nos hace justos ante Dios? O sea, cuando llegamos a estar en gracia de Dios. Y la segunda pregunta, ¿qué pasa cuando estamos justificados? O sea, cuando ya estamos salvados, cuando ya estamos en gracia de Dios. Y aquí nos viene otra vez la pregunta de por dónde empezar. ¿Por dónde nos introducimos en este tema? Podríamos empezar el tema hablando de los intentos vanos de llegar a Dios que aparecen en el libro del Génesis.
Y eso ya empezó de lejos, ¿verdad? Pero sí, empezamos por ahí. Podríamos empezar por qué es bueno el sacrificio de Abel y es malo el sacrificio de Caín, si los dos lo hacían con buena intención. ¿Por qué fue malo construir la torre de Babel? Si ellos lo único que querían era llegar a Dios. ¿Qué hizo más bueno a Jacob que a Esaú? Podríamos empezar por todos estos intentos de buscar a Dios que tienen diversas situaciones y diversas soluciones en los libros del Antiguo Testamento. Podríamos empezar también, ahora al hablar, y de hecho ya lo había hecho yo un poco, ¿eh? Empezar a hablar por los conflictos de San Agustín con los pelagianos. O ya trasladándonos al siglo XVI, a la época de Lutero, podríamos trasladarnos al tema de la venta de indulgencias, que provocó una reacción tan violenta por parte de Lutero, o por una reflexión sobre la situación del hombre en cuanto tal frente a Dios. Es decir, podríamos empezar por una antropología paulina, por una pregunta sobre lo que es el hombre y cómo el hombre se encuentra situado frente a Dios. El tema sería muy propio del día en el que estoy hablando. Estoy hablando en el día de la encarnación del Señor, en el día 25 de marzo. Y ese tema nos provoca a hacer una reflexión sobre qué es el hombre y por qué Dios se hace hombre, ¿no? Fijaros que está todo esto explicado aquí, ¿verdad? Otra forma de empezar sería hablar de las diversas espiritualidades cristianas que buscan la unión mística con Dios. Una mediante la ascesis, mediante esfuerzos de autodominio, mediante dominio, mediante formas de autocontrol o mediante la acumulación de prácticas piadosas, ¿no? Me levanto, rezo el ofrecimiento de obra, rezo los laudes, luego rezo el ángel, luego hago la corona de la Divina Misericordia, luego hago el Via Crucis, luego rezo el rosario, luego se trata de hacer acumulación de cosas. O también podríamos empezar por los problemas que se presentan al cristiano entre colaborar con el mundo o romper con él. Eso tuvo una forma tradicional y que fue por donde empezó. Los cristianos que dijeron, no, yo no colaboro con este mundo, yo me voy al desierto. Y así apareció el monacato. Todavía hay monjes, no solamente en los desiertos de Egipto, sino también en Europa. Hay monacato y en Estados Unidos y en Sudamérica sigue habiendo monacato. Gente que se va al convento, se va al monasterio para vivir apartado. Pero otros dicen, no, hay que colaborar con el imperio, hay que colaborar con el gobierno, hay que colaborar con el mundo, hay que tener acción, estar en medio del mundo. El cristiano tiene unos valores propios, pero tiene que desarrollarlos en el ambiente del mundo. No sé si todo esto resulta extraño, teórico, poco práctico, elucubración para ociosos. Y sin embargo, sigo creyendo que todo esto es realmente importante. La gente de verdad, está en una pregunta que parecen previas. ¿Para qué queremos la religión? ¿Es realmente buena o es peligrosa la religión? ¿No son iguales todas las religiones? Parece que a la gente le preocupa hoy día más eso que preguntarse cómo justificarme ante Dios. Pero bueno, hecho este extensísimo, creo que me he colado un poco, planteamiento, pero es necesario para situarnos.
Vamos a entrar ya en el planteamiento del tema en sí mismo. Y empezamos preguntando si es el cristianismo una mera reforma del judaísmo. El Evangelio nos presenta agudamente esta pregunta cuando los fariseos se escandalizan de que los discípulos de Jesús no ayunaban ni practicaban determinadas normas del judaísmo y echaban en cara a Jesús que no guardaba el sábado. Dice así San Marcos: vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Parece que la Iglesia tardó en pasar de la esperanza de la restauración del pueblo de Israel a la idea de la llegada del cumplimiento definitivo de la salvación. Los judíos esperaban un reformador. Fijaros lo que dice Malaquías: he aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con la destrucción. También en la perspectiva de Isaías ya apuntan a esto, pero a algo mucho más grande. Yo, el Señor, te llamé en justicia, te tomo de la mano, te formo y te destino para alianza del pueblo, para luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al prisionero, de la cárcel a los que moran en la oscuridad. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que sea mi salvación hasta el extremo de la tierra. En esa línea de Isaías parece estar todavía lo que dicen los dos primeros capítulos del Evangelio según San Lucas. Jesús es el que cumple las promesas a Israel. ¿Ves cómo lo dice en el Benedictus y en el Magnificat, ¿no? Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. O el Magnificat: auxilia a Israel su pueblo, su siervo, acordándose de la misericordia, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. O también el mismo canto de Simeón: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel. Los Hechos de los Apóstoles, que tienen uno de sus temas importantes en ese esfuerzo de mostrar la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dirá que dirá, ahora lo veremos más adelante, que el tiempo de la restauración de Israel será cuando Dios quiera. ¿Mm? Pero ya también el Evangelio de Juan, en un paraje que además parece que tenía que decir otra cosa, dice con toda claridad que la salvación viene de los judíos. Así se lo dice el Señor a la samaritana. ¿Mm? Eh, Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el Evangelio de San Mateo dirá, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, he venido para cumplir. Para cumplir en el sentido de llevar a cumplimiento, de llevar a plenitud, ¿eh? De completar, ¿eh? En ese sentido. No lo entendáis a hacer las cosas, ¿no? No, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a darle plenitud. O también, ¿por qué entregáis porque entregáis, le está diciendo a los fariseos, ¿no? Le está diciendo, sí, vosotros, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir la otra. Bueno, hasta ahí estamos planteando el tema. Pero vamos a insistir más en este planteamiento. ¿Cómo planteó la cuestión el mismo San Pablo? Y voy a tomar también un texto bastante largo de Benedicto XVI, en una catequesis, en una de las catequesis estas que dan los miércoles, ¿no? Cuando dijo, cuando San Pablo se encontró con el resucitado en el camino de Damasco, era un hombre realizado, irreprensible en cuanto a la justicia que deriva de la ley. Superaba a muchos de sus coetáneos en la observancia de las prescripciones mosaicas y era celoso en sostener las tradiciones de sus padres. La iluminación de Damasco le cambió radicalmente la existencia. Comenzó a considerar todos sus méritos, logrados en una carrera religiosa integérrima, como basura frente a la sublimidad del conocimiento de Jesucristo. La carta a los filipenses nos ofrece un testimonio conmovedor del paso de San Pablo de una justicia fundada en la ley y conseguida con la observancia de las obras prescritas a una justicia basada en la fe en Cristo. Comprendió que todo lo que hasta entonces le había parecido una ganancia, en realidad, frente a Dios, era una pérdida. Y por eso decidió apostar toda su existencia por Jesucristo. El tesoro escondido en el campo y la perla preciosa por cuya adquisición invierte todo lo demás ya no eran las obras de la ley, sino Jesucristo, su Señor. Un texto fundamental de San Pablo dice así, está en Gálatas, cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre
y me llamó por su gracia. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase a los gentiles. ¿Veis? Dios lo apartó para que viera las cosas de una forma nueva y pudiese comunicárselas a los gentiles. De ahí nació una práctica que necesitó una reflexión y un contraste con el resto de los cristianos, en especial de los que estaban al frente de todo el movimiento cristiano, que eran de tendencia más bien judía. Por eso dice, cuando Dios, lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Cuando Dios tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles, subí de acuerdo con una revelación y les expuse el Evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de reputación, pero para asegurarme de que no corro o he corrido en vano. Es decir, Pablo sabe que está haciéndolo bien, pero quiere contrastarlo con los apóstoles para asegurarse de que está en lo correcto. Pablo no va por libre. Pablo es consciente de que está transmitiendo el verdadero mensaje de Cristo, aunque esté poniendo el acento en lugares distintos de donde lo ponían los otros apóstoles. Después de esta experiencia inicial, Pablo tuvo que hacer las formulaciones ya más concretas de lo que había experimentado. Dice, de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora ya es el creer a Dios lo que es lo que me hace justo. ¿Eh? Y añade, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. En el Evangelio se revela, en efecto, la justicia de Dios, que partiendo de la fe, en la fe se consuma, según está escrito, el justo vivirá por la fe. El Evangelio, la buena noticia que habla de Jesucristo, no solo anuncia la salvación, sino que la causa. Es fuerza de Dios. Pero una noticia que es fuerza de Dios. Una noticia que causa la salvación. Una noticia que va tan cargada del acontecimiento que comunica, ¿eh? que comunica el efecto de ese acontecimiento. La gracia de Dios es para todos, no solo para los judíos. Recordar el episodio de la cananea, que es fundamental. Cuando el Señor se encuentra con la cananea y ésta le pide que cure a su hija, y el Señor le dice, no, yo he venido para los judíos. Y ella dice, bueno, pero los demás también tenemos algo que conseguir, ¿no? Jesús se admira de la fe de aquella cananea y le cumple lo que ha pedido. Muy parecido a lo que le pasa con el centurión, ¿no? Cuando va a pedir la curación de su hijo y acaba diciendo Jesús, este tiene más fe que nadie en Israel, ¿no? Bueno, la gracia de Dios es para todos, pero para ser eficaz, la buena noticia tiene que ser aceptada por la fe.
Bien, la buena noticia trae carga de salvación, pero esa carga de salvación entra, ¿eh? por la fe. San Pablo dice, ahí se manifiesta la justicia de Dios. ¿De qué justicia habla? La justicia con la que Dios es justo, esa no tendría que haber condenado, no tendría que haber eh, destruido porque somos culpables ante Él, somos culpables por nuestros pecados. A esa justicia San Pablo le llama más bien la ira de Dios. ¿Mm? Esa situación en la que quedamos cuando pecamos, que el pecado se convierte en fuerza de destrucción para nosotros. La justicia con la que Dios nos hace justos es otra cosa. Es la gracia santificante. Es esa acción de Dios en nuestra vida que nos transforma totalmente. Vamos a intentar poner un poco en orden la idea. La doctrina de San Pablo, en este punto, vista con ojos católicos, se puede resumir así. No voy a estar, bueno, lo haré al final un poco, pero quiero exponer la doctrina católica, sin meterme en las polémicas con los demás. La salvación es una gracia de Dios. Gracia significa regalo. El hombre en su estado caído, el hombre pecador, el hombre que ha pecado, no tiene fuerza para salvarse a sí mismo. No puede por sí mismo salir del pecado. No hay una obra buena que podamos realizar para rescatarnos a nosotros mismos cuando estamos en pecado. Es Dios quien tiene que tomar la iniciativa. Es Dios quien sale al encuentro de cada ser humano. Es Dios quien da la gracia por pura bondad. Y esta gracia es la que mueve al hombre a creer y luego a obrar. Poner el caso del hijo pródigo. De nada sirve que él vuelva por su cuenta si el padre no sale a recibirlo prescindiendo de lo que haya hecho el muchacho. El padre sale a abrazar. Es el padre el que tiene la iniciativa. Por eso también cuando vamos a confesarnos de nuestros pecados, ¿dónde está la iniciativa? En mí que digo, ay, me voy a confesar. No, la iniciativa está en Dios, que pone en ti ese deseo, que te hace esa llamada. Ven, que te quiero perdonar. Entonces puede decir alguno, si la salvación es un regalo de Dios, pues ¿para qué portarse bien? Es algo que se puede aceptar o rechazar. Si al final es Dios el que va a dar lo que quiere, haga yo lo que haga. ¿Merece la pena portarse bien? Bueno, pues vamos otra vez a ir por partes. Vayamos por partes. Dios también ha dado al hombre otro don, que es el libre albedrío, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Para que este don, para que este regalo sea realmente del hombre, el ser humano tiene que poder ejercerlo, con todas las consecuencias que puede implicar. Yo puedo hacer el bien o el mal, puedo aceptar el bien o puedo rechazarlo. Así, cuando Dios infunde su gracia en el ser humano es libre de dejarse o no dejarse mover por la gracia.
también ahí tiene que ser ayudado por Dios, ¿eh? Al momento de la justificación, el hombre se deja mover cuando cree y no se deja mover cuando no cree. Pero esta elección es completamente humana, aunque impulsada y motivada por Dios. Dios da su gracia a todos. Algo que se debe de tener claro es que Dios da la gracia a todos los hombres. Si no, podríamos decir, a mí a ese le ha dado la gracia y a mí no me la ha dado, pues claro, el otro se salva porque es de alguna manera un mimado por Dios. A mí no me la ha dado, me ha rechazado. Yo puedo estar en litigio con Dios. A mí no me quiere Dios lo suficiente. ¿Me lo mereceré o no? No, vamos a dejarlo de historia. Dios nos quiere a todos y a todos nos ofrece su gracia. Dios quiere que cada hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. La diferencia entre el hombre que decide creer y el que decide no creer no reside en que Dios no quiso derramar su gracia sobre uno y la derramó sobre otro. Eso sería decir que Dios predestina a condenarse o a salvarse, sino que el hombre, ejerciendo su libertad, acepta o rechaza la gracia. Una vez que el hombre ha aceptado la gracia, una vez que el hombre ha aceptado la justificación, una vez que el hombre está justificado por Dios y hecho una criatura nueva, el hombre entra en un mundo nuevo y en una forma nueva de comportarse. Una vez que el hombre es justificado, una vez que el hombre es hecho justo, es regenerado realmente en su interior, el hombre es nueva criatura y recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va guiando al hombre y lo va conduciendo para que profundice en esa justificación. Eso es lo que también llamamos la santificación. La santificación es el desarrollo de la justificación. Después de la justificación, el hombre sigue teniendo libertad de elegir y puede rechazar la gracia o puede hacerla fructificar. Eso lo explica bien la parábola de la vid y los sarmientos en San Juan, donde dice que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos, pero que si no damos fruto, nos quedamos secos y somos arrancados de la vid. Las ramas que permanecen unidas a Cristo producen fruto, pero también pueden negarse a producirlo y entonces son cortadas. Esta colaboración de la libertad con la gracia, el ejercicio del libre albedrío de la persona que se traduce en el obrar, es un requisito indispensable para que el hombre se salve. En resumen, el hombre debe colaborar con Dios. El hombre debe obrar de acuerdo con la gracia. No solamente creyendo, sino luego, después de creyendo, obrando. Pero pongamos las cosas en orden. Dios da su gracia, el hombre la acepta, el hombre queda justificado, Dios sigue dando su gracia, el hombre está santificado y esa santificación se manifiesta en las obras, en las buenas obras. Teniendo en cuenta
que la colaboración del hombre con la gracia es indispensable en todo momento, es un error decir que la salvación no requiere ninguna intervención humana. Lo correcto es decir que la salvación es enteramente de Dios y, en segundo lugar, enteramente nuestra. En este sentido decía San Agustín, el Dios que creó sin ti no te salvará sin ti. Los protestantes calvinistas, al entender que el hombre que tiene fe siempre produce obras buenas, excluyendo la libertad de elegir, han concluido que como es Dios quien da el don de la fe, entonces es Dios quien predestina a un hombre para salvarse o para condenarse, y el hombre no puede hacer nada al respecto. Han terminado cambiando a un Dios que quiere que todos se salven por un Dios que quiere que algunos se condenen y los crea para tan cruel destino. Por último, teniendo claro que la salvación viene de Dios y que nosotros colaboramos en todo momento con Dios, vemos en consecuencia que debemos colaborar al creer y al ejercer el libre albedrío, haciendo el bien. Y por eso podemos decir que la gracia sola, que la fe sola, no salva, sino que tiene que producir buena obra. Debemos elegir libremente creer y luego en cada momento, usando de nuestra libertad, elegir y obrar conforme a la fe. Hay que reconocer también y recordar en este momento que Cristo dice que nos esforcemos para entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo encuentran. Y que quien persevere hasta el fin, ese se salvará. En el Evangelio, las buenas obras no son una moneda de pago con la que se adquiere la salvación, al estilo como lo pensaban los fariseos. Por eso Pablo rechaza la doctrina de la salvación por las obras de la ley y explica con cuidado cuál es el papel de la obra. Las obras buenas son la afirmación humana de la iniciativa de Dios para salvarnos por pura gracia. Quizás diciéndolo así de una forma muy simplona, sería no nos salvamos porque hagamos buena obra. Hacemos buena obra porque estamos salvados. Tened en cuenta eso. Las buenas obras son las consecuencias, el desarrollo de la salvación. En el juicio seremos juzgados por nuestras obras, porque por medio de nuestras obras se verá si realmente acogimos la gracia de Dios creyendo y obrando. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. No basta con decir, ay, cuánto creo en ti, Señor, Señor. Ay, Señor, Señor, cuánto. Dice, no, déjate. Sé realista. Si no sacas la consecuencia haciendo la obra buena, todo lo otro no lleva a ningún sitio. ¿De qué le sirve, hermano, a uno decir que tiene fe si no tiene obra? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Dice Santiago, que entiende la fe de una forma meramente intelectual. San Pablo, cuando habla de la fe,
habla de una adhesión, de una entrega a Jesús que implica creer lo que Él ha dicho, pero implica también entregarse a dejarse llevar por Él. Es la fe del que es partidario de algo o de alguien. Alguien viene, te dice una cosa y tú dices, oye, que me gusta lo que dices, que voy a ir contigo, que voy a colaborar contigo. Hay que atender a las llamadas de Dios que nos advierte para que pongamos atención y no nos extraviemos dejando de portarnos bien. Sigue vigente la pregunta que planteaba el autor de la carta a los hebreos. ¿Cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación? Y ya pues pongamos el punto final. Y recordemos que Cristo, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Acojamos con fe la palabra de Dios, dejemos que esa palabra nos transforme y tengamos responsabilidad. Actuemos de acuerdo con esa palabra y comuniquemos el Evangelio, que es fuerza de salvación para el que cree.